Daniel. El tema de hoy es Daniel y sus amigos separados para Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel no solamente habla de Daniel, habla de 3 amigos que también iban con Daniel. Ellos eran 4 hebreos. Y vamos entonces a impartir desde el principio, dándole hincapié a unos puntos importantes en la historia de Daniel. Bueno, el versículo clave de esta noche y que quiero que anoten en su cuaderno es Daniel 1:8. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que le dejase no contaminarse. Y subrayé, como están viendo en pantalla, subrayé la palabra no contaminarse, porque esa es la esencia de esta clase. Hoy vamos a aprender que no debemos contaminarnos con las cosas del mundo. Y eso es lo que vamos a ver a través de la historia de Daniel y sus 3 amigos. Así que si quieren pueden tomarle una foto o pueden escribir el versículo en algún cuaderno. ¿Quién fue Daniel? Vamos a hablar quién fue Daniel. Tal vez es la primera vez que tú escuchas de que existe un libro en la Biblia que se llama Daniel. Tal vez habías escuchado anteriormente sobre Daniel, pero hoy quiero que conozcamos un poquito más a profundidad quién fue Daniel. Primeramente que nada, Daniel fue un joven hebreo deportado a Babilonia. Y cuando yo estaba estudiando para hacer este estudio bíblico, yo no sabía que Daniel había sido deportado. Y me llamó mucho la atención porque ustedes saben que en estos tiempos y principalmente ahora en estos días se está hablando mucho de la deportación de los inmigrantes. Y esto me llamó mucho la atención porque yo desconocía que él había sido deportado. Si ustedes leen los libros anteriores a Daniel, hubo muchos reyes que destruyeron con su idolatría, con sus malos ejemplos, sus malas prácticas, destruyeron lo que era Israel. Y las 12 tribus que empezaron a dividirse y empezaron a irse dividiendo, tribus para el norte, tribus para el sur, y llegó un momento que la idolatría era tanta y la corrupción era tanta en el pueblo de Israel que hubieron hebreos que fueron sacados de territorios de Israel. Y uno de estos jóvenes que salieron deportados fue Daniel y sus 3 amigos. Y fueron deportados a una tierra que se llama Babilonia. Daniel tenía unas características y estas características eran que Daniel era inteligente, era íntegro y lleno del Espíritu de Dios. Sirvió en la corte de reyes paganos sin comprometer su fe. Algo interesante de la vida de Daniel era que él les servía a los reyes que idolatraban a otros dioses. Pero aunque ellos le servían a otros dioses, Daniel se mantuvo íntegro. Y esta es otra palabra que quiero que escribas o que tengas en mente: la integridad. ¿Qué es la integridad? Ser íntegro es mantenerse de acuerdo a nuestros valores, no importando lo que pase. Tus valores y tus creencias no van a cambiar. Y eso era lo que Daniel tenía. Era un joven muy íntegro. Y también Daniel era un joven muy lleno del Espíritu Santo y muy inteligente. Fue intercesor. Intercesor significa que él podía interceder por los demás. Ahí interceder en oración o interceder en alguna otra manera. Era profeta porque el Señor le revelaba los significados de los sueños. Él tenía sueños y lo podía revelar, y también podía revelar el significado de los sueños de esos reyes paganos también. Y era el líder ejemplar. Si según vayamos viendo, se van a dar cuenta que Daniel fue un líder. Su vida fue en un altar en medio de un imperio
corrupto. Que esto nos recuerda que aunque nosotros estamos en el mundo y estamos llenos de mucha corrupción alrededor de nosotros, nosotros podemos mantenernos íntegros y tener una vida en Dios. Ahí en pantalla están viendo Daniel 6:3, que dice, en él se halló un espíritu superior. Y pueden ir a buscar completamente el versículo más adelante. Empecemos con el trasfondo histórico de Daniel. Vamos a explicar un poquito de historia. Yo no sé quiénes de aquí le gustaba cuando estaba en la escuela, si fueron a la escuela, le gustaba la historia de la clase de historia. Bueno, a mí geografía no me llamaba mucho la atención, pero la clase de historia sí me gustaba aprender cómo era que los pueblos surgían y cómo empezaba todo. Y vamos a hablar de Daniel. Aquí en pantalla van a ver este mapa, este es un mapa visual para que podamos entender un poquito más de la historia de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por él mismo, por el profeta y siervo de Dios. Él mismo escribió su libro. En Daniel, en hebreo, significa Dios es mi juez. Este nombre refleja la fe y la confianza y la soberanía que Daniel tenía ante Dios, inclusive en circunstancias difíciles. El libro de Daniel trabaja varios temas y uno de ellos es la soberanía de Dios, que es que Dios gobierna ante todas las naciones, los reyes y todo. La fidelidad bajo la persecución. Daniel y sus amigos fueron perseguidos por estos reyes. El reino eterno de Dios y la profecía y el fin de los tiempos. En el libro de Daniel ya me adelanté. En el libro de Daniel hay una visión, un sueño que él tiene donde el Espíritu Santo le muestra a él lo que es el Apocalipsis. Y por eso el libro de Daniel se ve como una profecía a lo que iba a ser el libro de Apocalipsis. El contexto quiere decir que cuándo fue que estos sucesos se realizaron. Bueno, esto empezó en el exilio de Judá, cuando le digo los hebreos fueron sacados, deportados de Judá y fueron empezando a llegar a Babilonia. Y esto fue entre los años 605 antes de la llegada de Cristo. Y en este tiempo el primer rey que estaba ahí en Babilonia era Nabucodonosor, un rey muy idólatra y muy perverso, muy mundano. Los personajes principales de Daniel es Daniel, Nabucodonosor, Belsasar, Darío el Medo y Sadrá, Mesá y Abednego. Esos últimos tres son los amigos de Daniel. Los principios bíblicos que ustedes pueden aprender a través de la historia de Daniel es la soberanía, la fidelidad, la promesa de restauración y la oración y la confianza en Dios. Este libro de Daniel se compone de 12 capítulos y tiene más de 300 versículos. Así que ahí tienen un trasfondo. Si desconocían algunos detalles, ahí lo tienen. Si ustedes quieren tener esta imagen, porque como ustedes ven, tiene muchísima más información, solamente escríbanme en privado y yo se las puedo enviar por privado. Vamos a ver un desglose de Daniel capítulo por capítulo. El primer capítulo habla de Daniel y sus amigos en Babilonia. Se desarrolla la historia de quiénes son ellos, cómo llegaron a Babilonia, por qué el rey los escogió. Luego van a ver el sueño que tuvo Nabucodonosor y la estatua. Luego viene la historia del horno de fuego y los tres jóvenes, el sueño del árbol y la humillación de Nabucodonosor. Luego la escritura en la pared y el fin de Belsasar, Daniel en el foso de los leones,
En el capítulo 7, visión de los 4 animales. En el 8, la visión del carnero y el macho cabrío. En el 9, la oración de Daniel y la profecía de las 70 semanas. En el número 10, la visión del hombre glorioso. Y en el número 11, la profecía sobre los reinos del norte y del sur. Y en el 12, pues es como la reconstrucción del templo, porque algo glorioso de este libro de Daniel es que vemos como de un mundo corrompido se va transformando y pasa de rey en rey en rey hasta que llega a manos de un rey que reconstruye el templo y vuelve a restaurar a lo que era Israel. Así que es muy interesante. Ahí se los desglosé para que vean de qué se trata cada capítulo. Otros datos. Vamos a hablar de otros datos de la historia de Daniel. Cuando ellos llegaron a Babilonia, ellos venían desterrados, deportados. Lo habían deportado hacia Babilonia desde la tribu de Judá. A ellos llegaron con unos nombres. Estos 4 jóvenes llegaron con unos nombres. Y yo les quiero leer, tengo aquí en mis notas, cuáles eran los nombres originales de ellos. Sadrá, uno de ellos se llamaba Sadrá. Uno de los amigos de Daniel se llamaba Sadrá y su nombre hebreo era Ananías. Mesa, su nombre hebreo era Misael. Y Abnego, su nombre hebreo era Azarías. Cada uno de estos nombres tenían significados bíblicos, incluyendo el nombre de Daniel. Aunque a ellos le cambiaron el nombre, el sistema le cambió el nombre, no pudieron, Babilonia no pudo cambiar su corazón. Y quiero detenerme aquí, mis hermanas, porque nosotras vivimos en el mundo y compartimos con personas que no practican nuestras propias creencias y no le sirven al Dios que nosotras le servimos. Pero aunque ellos estén alrededor de nosotras, no podemos cambiar nuestro corazón y voltear nuestros ojos a donde ellos están mirando. Nuestros corazones tienen que quedarse intactos en los caminos de Dios. También en la Babilonia habían ideologías, había presión social y nosotras pasamos muchas veces por mucha presión social, donde otros hermanos te dicen, bébete un traguito, que eso no es nada, estás de cumpleaños, hazlo. Pero sabemos que esa presión social va en contra de nuestros valores y nuestras decisiones como hijos y hijas de Dios. Discernimiento es saber quién eres. Cuando nosotras entendemos que somos hijas y hijos de Dios, sabemos quiénes somos delante de Dios, que somos sus príncipes y sus princesas. Y por ende, el mundo no va a poder cambiar eso que nosotras fuimos llamadas a servir. Si usted tiene un llamado a pastorear, a evangelizar, a servir dentro de la comunidad cristiana, no deje que la presión del mundo, lo que digan sus familiares, sus compañeros de trabajo, cambien ese pensar. Primero debemos serle fiel al Señor y luego todo lo demás va a llegar por añadidura. Eso lo dice su palabra, es una promesa del Señor. Y aquí vamos a ir a buscar la Biblia, si la tienen con ustedes. Vamos a ir a Daniel. Daniel 1:7. Vamos a buscar Daniel 1:7. Yo la voy a leer en versión NBI porque es un poco más fácil de entender que la Reina Valera. Y dice, y así sucedió. Dios hizo, espérese, no, ya estoy donde no es, denme un segundito. Daniel 1:7 dice, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar,
a Anaías, Sadrá, a Misael, Mesá y a Azarías, Abed-nego. Quiere decir que Babilonia les cambió ese nombre y ellos pensaban que al cambiarle esos nombres, ellos iban a cambiar sus creencias. ¿Por qué? Porque estos nuevos nombres que le dieron a ellos eran relacionados a los ídolos que ellos tenían, eran de dioses paganos. Y ellos dijeron, le cambiamos el nombre a estos jóvenes y estos jóvenes van a empezar a creer en lo que nosotros creemos. Pero aún les cambiaron el nombre. Daniel y sus 3 amigos no cambiaron sus creencias, se mantuvieron íntegros al Señor. Pueden haber llegar situaciones a tu vida que pueden presionarte para que tú cambies, pero si tú te mantienes íntegra en los caminos de Dios, nada podrá derrotarte, no va a haber presión que pueda derrotarte. Algo que quiero recalcar antes de continuar es que estos jóvenes al llegar a Babilonia fueron escogidos por un eneuco. Un eneuco, si han leído la historia de Esther, no sé si la han podido leer, pero un eneuco es la persona que sirve al rey, escoge a los sabios, a las doncellas y las prepara para presentarse delante del rey y de la sociedad de los reyes y los príncipes. Es como un maestro que coge a estos discípulos y los empieza a entrenar y les empieza a dar clases. En el caso de la reina Esther, la ponían a hacer procesos de belleza. En el caso de Daniel y sus amigos, ellos empezaron a tomar clases de diferentes temas que entendían que en el reino de estos reyes paganos era importante que ellos supieran. Y por eso es que se dice en la Biblia que Daniel era muy inteligente porque Daniel aprendió muy rápido de estas clases. Vamos a ir a Daniel en el siguiente, Daniel 8. Aquí en la Biblia no señala exactamente por qué cuando dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino. Quiero explicar qué fue lo que pasó aquí, porque aquí hay como un hueco dentro de la Biblia y yo me puse a estudiar un poquito más a profundidad esto. Como ellos habían sido invitados y estaban siendo entrenados para servir al reino, a ellos le llevaron unos banquetes de comida, de mucha comida. Y les dice el eunuco a ellos, esto le envía el rey para que coman a gusto. Estos jóvenes venían de Judá y por lo que sabemos eran distancias muy largas de camino. Posiblemente estos jóvenes estaban cansados y muy hambrientos. Y cualquier joven que le hubiesen presentado un banquete de comida como el que se le presentó ese día, hubiese aceptado sin ningún problema porque tenían hambre, tenían una necesidad. Pero Daniel decidió no contaminarse. En la Biblia dice en Daniel 1:8, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Y a pesar de eso, dijo Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Daniel le dice, miren, yo tengo hambre y mis amigos tenemos hambre, pero nosotros no nos vamos a contaminar con la comida de ustedes. Y se lo dijo en una voz firme. Y el eunuco, que les expliqué es que es como el maestro, le dice, pero si ustedes no comen de esta comida, el rey puede cortar hasta mi cabeza.
Entonces Daniel en el versículo 11 le dice, entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel y sobre Ananías, Misael y Azarías. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado este tiempo, comparó nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentaban con la comida real. Y procederé a tratarnos de acuerdo a lo que veas en nosotros. Daniel le dice al eunuco, mira, dile rey que nos deje solamente comer verduras y agua por 10 días. Y luego que el rey compare cómo nos vemos con los demás jóvenes. Como les digo, Daniel era un joven inteligente, sabía negociar y mantenerse íntegro en sus valores. Y el guardia dice en el versículo 14, que el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse al plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y vino del rey en su lugar y siguió alimentándolos con verduras. Tenían una sabiduría y Daniel actuó con orgullo, sino con sabiduría. Él tuvo una sabiduría al poder lidiar con esta situación. No hizo un escándalo, o sea, no se enojó, no, yo quiero comer la comida que yo quiero comer y no me voy a comer esta comida. Él no hizo eso. Él utilizó la sabiduría que el Señor había depositado en él para negociar ante lo que estaba pasando. Y van a haber momentos en la vida de nosotras, mis hermanas, que nosotras vamos a tener que aprender a ser sabias, dejar de gritar, dejar de maldecir. Primeramente porque si somos el templo del Espíritu Santo, nosotras no podemos estar maldeciendo. Tenemos que aprender a dialogar con las demás personas. Van a llegar personas a nuestras vidas con caracteres diferentes, con caracteres difíciles. Van a llegar personas a nuestras vidas que nos van a decir cosas que nosotras no estamos de acuerdo, pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor para poder dialogar con estas personas y llegar a un acuerdo sin romper nuestras creencias y valores en Cristo. Hay que discernir. Cuando hablamos de discernir, es saber lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. No es que empecemos a rechazar todo, es saber qué podemos permitirnos en nuestras vidas y qué no podemos permitirnos en nuestras vidas. Tenemos que aprender a separarnos, mis hermanas, a separarnos del pecado, de los que nos contaminan. Y esto no es que nos creamos mejores que los demás. No es que porque yo soy cristiana y yo le sirvo a Dios o yo soy pastora, yo voy a despreciar a todos los que están en el mundo. No es eso. Es que nosotras no podemos comportarnos de la misma manera en la que se comportan las personas que no conocen a Dios. Y es por obediencia que lo tenemos que hacer. Si sabemos que la fornicación, el adulterio es pecado ante los ojos de Dios, nosotras no podemos caer en eso, no porque nos sintamos superiores, sino porque somos leales, fieles y obedientes al Señor. Así que esta noche pídele al Señor que te dé discernimiento de espíritu. Uno de los dones más importantes en la vida de un cristiano es el discernimiento, es saber qué cosa está bien, qué cosa está mal, qué cosa viene de Dios. Yo tengo ese don, mis hermanas, yo tengo el don del discernimiento. Y a mí lo más que me gusta de ese don del discernimiento es que yo puedo ver una persona y puedo saber si esa persona viene de Dios o no viene de Dios. Y eso es sumamente importante para que no caigamos en los engaños de Satanás,
porque van a venir personas que van a parecer que les sirven al Señor, pero no lo son. Recuerden siempre que Lucifer, Satanás, fue un ángel, el ángel más amado de Dios, el más perfecto, y aún así pecó y se rebeló en contra de Dios. Así que uno de los dones que yo pienso que como cristianas y cristianos debemos pedirle al Señor es el discernimiento y entender que el discernimiento, el que yo decida que yo no me voy a juntar con esas personas porque son alcohólicas, no es que yo sea superior a ellas o que es por religiosidad, sino porque estoy siendo obediente al Señor. Y cuando nosotras empezamos a caminar y aprendemos lo que es la obediencia, nuestra vida empieza a cambiar, mis hermanas. Se lo digo por experiencia propia. Yo antes decía, pero yo soy cristiana, pues yo puedo ir a esa fiesta y a mí no me va a pasar nada, yo lo que voy a ir a impartir la palabra de Dios. Pero yo sabía muy bien que por mi pasado yo no podía ir a esos lugares porque en esos lugares iba a haber alcohol y yo vengo de que Dios me sacó del alcohol. Entonces, yo no tengo actualmente, yo no tengo amistades que beben. Yo soy muy cuidadosa con escoger mis amistades y si son personas que beben, yo las trato con amor, pero como dicen en mi país, de lejito, porque yo no me quiero involucrar porque hay un problema de obediencia en eso. Decisiones firmes, mis hermanas. Tenemos que tener decisiones firmes. Tenemos que proponernos no contaminarnos, aunque andemos en el mundo. Daniel se lo propuso en su corazón, que no se iba a contaminar ni con la comida, no se iba a contaminar con los dioses y nada, porque si siguen leyendo la Biblia en ese capítulo 1, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño nadie podía interpretar ese sueño y llamaron a Daniel para que lo interpretara. Daniel lo interpretó y Nabucodonosor lo hizo el rey, ¿sabe? Lo llevó, se parece mucho a la historia de José. No sé cuántos de ustedes han podido estudiar el libro de la historia de José. Nabucodonosor hizo a Daniel un gobernador. Y también puso en alto rango a sus amigos. Y él decidió, a pesar de que él era el gobernante de un pueblo pagano, él decidió seguir a Dios. No se contaminó. Así que es posible vivir en este mundo sin contaminarnos. Las grandes batallas se ganan en lo secreto. Mis hermanas, las batallas no se ganan peleando ni gritando ni maldiciendo. Las batallas se ganan de rodilla, se ganan orando, en oración. Por eso es muy importante que usted tome tiempo para orar, pero no orar 5 minutitos y ya, o rapidito porque me está cogiendo la hora para irme para el trabajo, o nada de eso. Es orar, hablar con el Señor. Cuando usted llama a su mejor amigo o su mejor amiga, a veces duramos hasta 1 hora hablando, pero cuando decidimos hablar con Dios, en 5 minutos ya queremos acabar. Y no es así. El Señor le gusta que hablemos con Él. Yo he decidido desde hace unas semanas para acá que me levanto 1 hora antes de lo que me levantaba anteriormente. Yo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana y antes me levantaba a las 7. Pues el Señor puso en mi corazón que yo necesitaba pasar más tiempo con Él. Entonces yo dije, bueno, entonces me voy a levantar a las 6. Me levanto a las 6 y lo que hago es, duro mínimo 30 minutos hablando con Dios, hablando con Él. Y ahí le cuento todo, le cuento que me duele, que no me duele, por lo que estoy contenta, por lo que estoy agradecida, que necesito. Y duro 30 minutos hablando con mi mejor amigo, porque Dios para mí es mi mejor amigo. Y luego de eso, los otros 30 minutos hago ejercicios porque
tenemos que cuidar del templo de Dios. Y no solamente a nivel espiritual, tenemos que cuidarlo a nivel físico también. Lo que decides en la intimidad se verá en público. Lo que tú eres, lo que tú estás haciendo en lo íntimo, donde nadie te ve, esos minutos que tú pasas hablando con Dios, esas horas que pasas leyendo la palabra, esas prédicas que escuchas durante el día, todo lo que tú vas haciendo se va a ver en el público y las personas te van a ver y van a decir, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es ese brillo que se nota en ti? Te veo diferente. Y saben que cuando a nosotras nos dicen, te ves diferente, ¿qué te has hecho? Es el Espíritu de Dios transformando nuestras vidas y reflejando quién es Él en nosotras. La santidad comienza con una propuesta interna. La santidad, para nosotras volvernos santas, la Biblia habla mucho de eso, de que no vamos a alcanzar el reino de los cielos si no tenemos santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad es mantenernos libres de pecado, mantenernos obedientes a la palabra de Dios en todos los aspectos, mis hermanas, porque a veces pensamos que, bueno, yo no bebo, yo no fornico, yo no adultero, yo no robo, yo no he matado a nadie, pues ya yo soy santo. Mis hermanas, la santidad va mucho más allá que eso. Va en lo que tú miras en la televisión, en lo que tú oyes en las redes, la música que tú escuchas, hasta la forma en cómo te alimentas. Todo eso va en cuanto a lo que es la santidad. Les voy a compartir algo, una experiencia, un testimonio. Hace unos años yo era muy fanática de ver novelas. Me encantaban las novelas, hermanas. Me pasaba horas y horas viendo novelas. Y me gustaban mucho las películas de acción, de policías, de matanzas, eso era mi tema favorito en el Netflix. Pero yo notaba que cada vez que terminaban las novelas o terminaban estas películas, yo sentía depresión. Yo me sentía triste o me sentía muy enojada. Y yo una noche estaba orándole al Señor y el Señor me mostró en medio de esa oración a través de un sueño, porque yo tengo sueños, que esas cosas no son decisiones en santidad hacia Él. Las novelas estaban abriéndole y estas películas estaban abriéndole una grieta a Satanás para meterse en mi vida. Y esa grieta era la depresión y el mal humor. Cuando el Señor me mostró esto, mis hermanas, yo decidí dejar de ver las novelas. No les voy a mentir, actualmente a veces veo películas de acción, pero mi esposo no puede, que está por aquí, puede saber muy bien que cuando él pone una película de acción yo me duermo. Y lo hago a veces sin yo darme cuenta. Yo pienso que el Señor me duerme, porque el Señor me dijo claramente, estas cosas que estás mirando no es algo que defina la santidad que tú debes tener en mí. Y yo ahora trato siempre de ver películas o de comedia que no tengan mucha conectación sexual tampoco. Me gustan las películas de romance y veo mucho contenido cristiano. Así que debemos honrar al Señor en todo. Y en esos tiempos que estamos solitas, cuando agarramos el celular y nos ponemos en el TikTok o en las redes sociales, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? ¿Te estás contaminando con el mundo o estás manteniéndote en santidad? Dios honra al que se aparta. Dios le dio sabiduría y gracia a estos jóvenes en un sistema que era corrupto. Fueron 10 veces mejores, aunque estaban delante de reyes paganos. La consagración no te limita, te posiciona. Vamos a ir a Daniel 1:17. Daniel 1:17, vamos a volverlo a leer. Dice,
A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Dios nos capacita, mis hermanas, pero nosotras también tenemos que buscar los medios para capacitarnos. Y uno de los medios principales es el estudio de la Biblia. Mis hermanas, no hay de otra. No hay de otra que llegue esa sabiduría a nuestras vidas. Si usted no toma tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras, no va a llegar esa sabiduría. La sabiduría llega a través de ahí. Y la Biblia es tan maravillosa que usted puede leer un capítulo hoy y cuando lo lee mañana le va a dar otra sabiduría diferente, porque el Señor habla a través de su palabra y según lo que tú necesitas en tu corazón. Y vamos a leer Daniel 1:20. Daniel 1:20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Así que pídanle sabiduría como hizo Salomón, que no le pidió riqueza, no le pidió nada, le pidió sabiduría. Pero esa sabiduría la van a encontrar leyendo su palabra. Las pruebas van a venir, mis hermanas. Van a venir pruebas que te van a doblar, que te vas a sentir en un pozo, que no vas a querer salir de ahí, pero hay pruebas que te van a levantar, que te van a ayudar a acercarte al Señor. Cuando en el capítulo 3 de Daniel, hubo una situación con una estatua. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua gigantesca y estaban los 3 amigos de Daniel. En esta parte de la Biblia, Daniel no estaba. Por comentaristas bíblicos se cree que Daniel no fue invitado a esta ceremonia porque sabían que Daniel iba a decir que no por sus creencias que eran muy claras en Dios. Pero los 3 amigos sí fueron. Yo tal pienso que ellos fueron como para curiosar, para ver qué iba a pasar. Y muchas veces nosotras caemos en esa tentación de que vamos a ver cosas que son del mundo como para, ay, déjame ir a ver, pero no va a pasar nada, yo no me voy a involucrar, pero yo quiero ir a ver. Y eso fue lo que pasó un poco en esta parte de Daniel en el capítulo 3. Pero el rey le pide a todo el mundo que se inclinen a la estatua. Los 3 amigos dicen que no, que ellos no se van a inclinar porque ellos solamente se postran ante Dios. Y esa firmeza le reveló al rey quiénes eran en realidad. En este momento, en esta parte del capítulo 3, es cuando son echados al horno. Yo antes pensaba que cuando echaron los jóvenes al horno, Daniel estaba incluido. No, si ustedes leen la Biblia con detenimiento, Daniel no estaba en el horno, solamente eran los 3 amigos. Había una 4ª persona dentro de este horno, que era un horno gigantesco y súper caliente. Era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba ahí. Recuerden, a los que han estudiado un poquito más de teología, sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba. El Espíritu Santo llegó en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se presentaba una figura que mayormente era una figura de mucha luz. Algunos refieren que era de mucha luz o de un fuego gigantesco. Le llaman el ángel de Jehová. Pero muchos comentaristas bíblicos mencionan que podría ser Dios que haya descendido en esa figura. Bueno, pues esta persona, el ángel de Jehová, estaba dentro del horno con estas 3 jóvenes. Mis hermanas, el horno estaba encendido, pero no hubo llama que tocara a estos jóvenes. Ni un pelito
se le encendió. Sí se le quemó las sogas con que estaban amarrados, pero nada de su cuerpo, nada, nada de nada. Eso fue un milagro grandioso. Y el rey Nabucodonosor vio este milagro. Inclusive, el rey Nabucodonosor, a través de estas revelaciones del poder de Dios, empezó a cambiar su corazón y empezó a hacer decretos para el pueblo de Babilonia, donde les decía que nadie se atreviese a hablar mal del Dios de Daniel y de esos jóvenes. So, tuvo temor, empezó a tener temor del Señor. Dios camina en el fuego. Dios nos liberó del horno. Nosotras tal vez en algún momento de nuestra vida hemos estado dentro de ese horno. Yo estuve dentro de ese horno cuando me sentía desamparada, triste y abandonada. Cuando me sentía golpeada por las personas que yo había pensado que me iban a querer y me iban a proteger. Yo me sentía en ese horno, mis hermanas, pero el Señor no dejó que las llamas me consumieran, que las llamas me hicieran daño. Al contrario, me liberó y me sacó de ahí. La fidelidad bajo fuego revela su presencia, mis hermanas. Entre más grande es tu prueba, mi hermana, más grande será el poder de Dios en tu vida y en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque a través de nuestros testimonios cambiamos vidas. A través de lo que yo he vivido, a través de mi vida, yo puedo rescatar almas para Cristo, porque van a poder ver como si Dios lo hizo conmigo, lo va a poder hacer con ellos. El rey reconoció que solo su Dios salva. Solo Dios salva, mis hermanas, no es la Virgen, no es San Judas Tadeo. Los otros días me estaba acordando, les voy a decir esta cosita curiosa. Los otros días andábamos en un supermercado, mi esposo y yo, un supermercado mexicano, y había una vela de San Juan Tadeo. Y me vino un recuerdo a mi mente que cuando yo no le servía al Señor, yo me acuerdo que yo prendí esas velas para que supuestamente Dios me trayera un novio. Yo estaba más joven, no estaba casada, no tenía hijos, nada por el estilo. Y dije, wow, como uno es de incrédulo, que uno cree que prendiéndole unas velas o haciéndole un altar, Dios va a ayudarnos. Pero esa es la ignorancia. Muchas personas andan en pecado no porque sean malas, sino porque son ignorantes de lo que es lo correcto. Tu prueba puede convertirse en el testimonio de otros, mis hermanas. Eso que tú estás viviendo o eso que has vivido puede ser un testimonio grande para salvar la vida de otra persona. Yo fui abusada desde muy pequeña, abusada sexualmente. Luego he pasado por violencia doméstica. Todos esos tipos de testimonio que yo he tenido de enfermedades, de violencia, de abuso, de maltrato, de falta de amor, todos esos testimonios yo los puedo dar a los demás y decirle, mira, yo viví eso, yo sé lo que estás pasando porque yo lo viví en carne propia, pero a mí Dios me restauró, a mí Dios me sacó de ahí, Dios me sacó del horno. Así que mis hermanas, no se avergüencen de dónde vinieron, sino que utilicen eso como una prueba de lo grande que es el Señor. ¿Qué era lo que Daniel y sus amigos hacían para tener este poder constante, para tener el Espíritu Santo con ellos en todo momento? Pues ellos tenían una rutina de vida. Y era que Daniel oraba cada día, sin importar lo que pasara. Los otros días mi esposo, yo iba para el trabajo y no iba para el trabajo, creo que iba para la iglesia. Iba para la iglesia y me dice, yo le digo a él, no dormí bien, no pude dormir porque me dolían mis piernas. Y me dice él, pues quédate, no vayas a la iglesia, quédate descansando. Y me acordé que una hermana de hace muchos años en Puerto Rico siempre decía esto, si no vas al trabajo, ¿qué pasa?
te botan. Entonces, aunque estés enferma, aunque esté lloviendo, aunque haya un huracán afuera, siempre ponemos al trabajo de primero y nos vamos a trabajar como sea. Pero si son las cosas del Señor, ponemos excusas. Y me llegó ese pensamiento y le dije, ¿sabes qué, amor? No, porque si yo me puedo levantar con dolor en las piernas para ir a trabajar, yo me puedo levantar con dolor en las piernas para ir a alabarle a Dios. Entonces, Daniel oraba cada día, sin importar si habían decretos, porque en este tiempo que habían reyes paganos, ellos hacían decretos de que no se podía orar, que no se podía alabar a otro Dios, y aún así Daniel y sus amigos lo hacían. Fue fiel en lo pequeño y valiente en lo grande. Daniel también tuvo en el foso de los leones, esta gran historia que muchos niños conocen. Daniel desobedeció una orden del rey y fue echado al foso de los leones. En este caso solamente fue Daniel, no fueron sus amigos. Y aún en el foso de los leones, el ángel de Jehová cerró la boca de ese león y no se comió a Daniel. Y eso honra la constancia y la disciplina secreta, lo que él hacía en lo secreto, que era que oraba, que era que hablaba con Dios, que obedecía, que no se contaminaba con el mundo, era lo que hacía que la gloria de Dios se viera más grande en lo público. Y eso lo pueden buscar en Daniel 6:10. Vamos a buscar rapidito Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día, mis hermanas. Y a veces a nosotras nos pesa orar una vez al día. Daniel se postraba de rodilla a alabar a Dios y a orar 3 veces al día. Su disciplina era una arma importante en la obediencia que él tenía y eso se mostraba afuera. Llamado final de un Daniel en Babilonia. No necesitamos escapar del mundo, no necesitas mantenerte, no necesitas irte y esconderte en una burbuja para que las cosas del mundo no te toquen. No, lo que necesitas es discernimiento espiritual, orar, ora, oremos, la palabra dice, oremos sin cesar, sin cesar. ¿Qué quiere sin cesar? Que no pares de orar con un corazón firme, un espíritu excelente, una fe incrementable, una identidad sólida. No te conformes, sé transformado, sé diferente, seamos diferentes en un mundo caído, en una Babilonia, porque nosotras vivimos dentro de un mundo como fue el mundo de Babilonia, como fueran las tierras babilónicas. Ahí pueden buscar Romanos 12:2 para que puedan entender un poquito más de esto. Y esta noche, mis hermanas, ya estamos casi por terminar. Esta noche, mis hermanas, te hago una pregunta. ¿Te mantendrás firme o te mezclarás? Babilonia aún existe. No tiene forma de estatua, tal vez no tenemos esas estatuas gigantescas de Babilonia, pero sí hay moda. ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Te vistes como el mundo o te vistes como una mujer de Dios? Y no estamos hablando de que, pues, soy santa porque tengo faldas largas y vestidos largos y solamente se me ve la cabeza. No, se trata de que tengamos prudencia a la hora de vestirnos. Ideologías, ¿qué ideologías tienes? ¿Con quién te relacionas? ¿En qué sistemas estás apoyando? ¿Qué te quieren hacer callar, doblar, olvidar quién eres? Daniel y sus amigos no fueron perfectos, pero sí fueron decididos. Mis hermanas, tenemos que ser decididas. Y te pregunto esta noche, ¿estás siendo decidida?
¿Estás dispuesta a ser diferente aunque estés rodeada de presión? Aunque vengan esos familiares a decirnos, en mi caso yo tengo mucha familia católica que quiere decirme, oh, pídele eso al Papa o pídele eso a la Virgencita. No, mis creencias son sólidas. Mira, mamá, yo te quiero, te amo y te adoro, pero yo no creo en esas cosas. ¿Estás teniendo discernimiento con quién te unes, con las alianzas, las voces que estás escuchando y los caminos que tienes que escoger? ¿Estás dispuesta a no postrarte aunque te cueste? Van a haber jefes, y yo he tenido esa experiencia, jefes que hace unos años atrás, yo trabajaba para una compañía de llamadas telefónicas, eran como un call center, lo que le llaman un call center. Y mi jefe me dijo que yo tenía que trabajar los domingos a unas horas específicas. Yo fui firme en aquel momento y le dije, yo no puedo trabajarte los domingos porque los domingos son para el Señor. Ese jefe me podía despedir, pero mi fe y mi creencia y mi integridad era mucho mayor a mi trabajo. Y yo dije, Señor, si me despiden, tú sabrás cómo me ayudas. Pero yo me mantuve firme y le dije que yo domingo no le iba a trabajar. Y mis hermanas, mi jefe me dijo, no te preocupes, no trabajes domingo, pero sí me vas a trabajar sábado. Entonces, mis hermanas, tenemos que ser fieles. Cuando somos fieles al Señor, cuando somos obedientes al Señor, el Señor empieza a poner todo en su lugar. Créanme que sí. El mundo no necesita más creyentes adaptados, necesita Danieles decididos, necesita Azarías valientes, Misaeles con identidad. El mundo necesita 4 jóvenes como estos y sé que podemos hacerlo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos, mis hermanas. Sé que es difícil muchas veces, pero sí se puede. Y eh, esta es una pregunta o un comentario final antes de yo hablarle de otro asunto que les voy a hablar a través de la historia de Daniel. Es, hoy el cielo busca a los que se separan para Dios y no se contaminan. Dios está buscando mujeres y hombres que decidan no contaminarse con el mundo. Y mi pregunta es, ¿responderás tú? Tú dirás, sí, Señor, aquí estoy y no me voy a contaminar con el mundo. Yo voy a orar, yo voy a leer tu palabra, yo voy a dejar de escuchar música del mundo, yo voy a dejar de vestirme como me estoy vistiendo, yo no me voy a contaminar con el mundo. Yo te quiero servir a ti, Señor, solamente a ti. Sí se puede, mis hermanas, y yo sé que tú vas a responder que sí se puede. Y si sientes que no se puede, pues puedes empezar por pedirle al Señor que te ayude a decidirte. Él es maravilloso, mis hermanas. Yo he visto a Dios en mi vida tantas veces, desde momentos donde he estado por perder la vida hasta momentos donde me he sentido lo más sola. Yo lo he visto a Él obrando en mi vida, obrando en cada momento. Yo no pregunto al Señor por qué de las pruebas, yo le pregunto para qué. ¿Para qué es esta prueba? ¿Para qué quieres este testimonio en mi vida? Porque sé que algo grande va a venir. Bueno, mis hermanas, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Cómo estamos por aquí hasta aquí? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono y decir qué les ha parecido el libro de Daniel? A ver si alguien se anima. Bueno, yo te podría decir que es un libro de mucha enseñanza que nos reafirma cada día en la palabra, en el seguir ese caminar que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y es maravilloso cuando estudiamos, escudriñamos la palabra del Señor y nos encontramos con tantas verdades en el mundo actual en el que vivimos, que seguir al Señor y serles fieles es lo que nos da la victoria en cada una de nuestras tormentas.
Amén, amén. Este libro, yo las invito a leerlo con detenimiento. Yo en una clase no le puedo abarcar todo, pero es grandioso ver cómo Dios se manifestaba en la vida de estos jóvenes y cómo ellos eran fieles y obedientes a Dios. Mis hermanas, yo quiero que ustedes se pongan a pensar, estos eran reyes paganos, reyes que mataban gente, descuartizaban gente por ofrecérselo a los dioses. Y ellos, aún en medio de ese mundo pagano, se mantuvieron fieles y obedientes al Señor. No se dejaron contaminar. Y si ellos pudieron, que eran de carne y hueso como nosotras, pues nosotras también podemos hacerlo. Amén. Bueno, vamos a seguir con la parte final de este estudio. Como yo les leí anteriormente, en el libro de Daniel se menciona de que él no se quiso contaminar con la comida del rey. Y de ahí surgió lo que le llaman, en algunas iglesias lo practican, otras iglesias no lo practican, eh, pero en lo personal yo lo llevo practicando, este es mi tercer año que lo estoy haciendo y así ha sido de bendición en mi vida. Tal vez es la primera vez que vas a escuchar sobre esto, no te preocupes, si tienes más dudas me puedes hacer preguntas. Para mí ha sido glorioso el hacer el ayuno de Daniel. En la Biblia no habla de que él hizo un ayuno. En la Biblia lo que habla es que él no se quiso contaminar con la comida del rey. ¿Por qué? Porque estas comidas eran ofrecidas a los dioses de ellos. Entonces, por eso él no quiso comer de esas comidas. Y él le dice al eunuco, yo no voy a comer esas comidas, solamente quiero vegetales y agua. En algunas versiones de la Biblia habla de legumbres también, que son los frijoles o como le dicen en Puerto Rico, las habichuelas o los garbanzos y ese tipo de alimento. Pero no era un ayuno, eso lo quiero aclarar porque muchas iglesias no lo practican porque la Biblia no habla que fue un ayuno. Un ayuno sabemos es que cuando nos apartamos para Dios. Pero sí habla de que él decidió no contaminarse con esas comidas de rey, que él decidió comer un tipo de comida aparte. Y dice en la historia de Daniel que pesó por 10 días. So, él le dice al Neuco, yo y mis amigos vamos a comer esto por 10 días y luego vamos a comparar cómo nos vemos físicamente. No habla de una parte espiritual, pero entendemos que al él no contaminarse, había algo espiritual en eso también. Y lo hace por 10 días, pero la Biblia dice que ellos siguieron pidiendo alimentarse de esa manera. Posiblemente Daniel y sus amigos siguieron alimentándose de esta manera por toda su vida, para no contaminarse. El ayuno de Daniel lo basamos mayormente en 21 días. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto de 21 días? Bueno, 21 días viene porque a nivel científico o médico, para que usted pueda crear un hábito en su vida, debe usted repetir una acción 21 días, 3 semanas, para que el cerebro ya lo detecte como una rutina, como algo de su vida diaria. Entonces, por eso es que viene el famoso ayuno de Daniel. Pero es un ayuno basado en eso que Daniel y sus amigos decidieron en ese momento de la historia. Por eso les explico esto, porque sé que trae como mucha confusión y algunas iglesias no lo practican porque no es en sí un ayuno, sino fue una decisión que él tomó en basarse en no contaminarse. ¿Qué es el ayuno de Daniel? El ayuno de Daniel es un tipo de ayuno basado en las prácticas del profeta Daniel que aparecen en la Biblia, especialmente en los libros de Daniel 1 a Daniel 10. Este ayuno no es una abstinencia total de comida. Sabemos que cuando nos vamos en ayuno, el ayuno bíblico, nos abstenemos de comer. En este caso, no nos abstenemos de comer totalmente, sino
que es una alimentación más restringida, y lo hacemos con un propósito espiritual. Esos 21 días que nosotros decidimos alimentarnos de esa manera, si no lo quiere ver como un ayuno, lo estamos haciendo también como un sacrificio para algo que necesitamos del Señor. Si usted necesita que el Señor le entregue sabiduría, le ayude a tomar una decisión importante en su vida, pues el abstenerse, el sacrificio de abstenerse de esos alimentos que solemos consumir diariamente es lo que hace que sea un propósito espiritual. No sé si me di a entender. Si no me entienden, me avisan. La base bíblica es que Daniel, en el capítulo 1, del 8 al 16, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey y comieron vegetales y agua. En algunas Biblias, en algunas traducciones bíblicas, habla también de las legumbres. Otras traducciones bíblicas solamente dice vegetales y agua. Y en Daniel 10, del 2 al 3, dice, ahí sí lo dice, lo de los 21 días. Dice que Daniel realizó otro ayuno por 21 días, donde no comió manjares delicados, ni carne, ni vino, ni se ungió con perfumes. Si van al capítulo 10 de Daniel, ahí él vuelve a decidir no contaminarse. Vamos a ir rapidito a Daniel 10 y vamos al versículo 2 y 3. Dice, y en aquella ocasión yo, Daniel, él está escribiendo, dice, pasé 3 semanas son 21 días, como si estuviera de luto. Él sentía una aflicción, un dolor, un quebrantamiento. Y en todo este tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Se podría indicar que él hizo un ayuno total de 21 días, de 3 semanas, pero la Biblia no enfatiza la palabra total. Entonces se cree que fue que él se abstuvo de comer dulce, que eran los manjares, carne y beber bebidas alcohólicas. Y dice que tampoco se puso perfume. Entonces de ahí es que viene eso del ayuno de Daniel y los 21 días. ¿Qué se come? Bueno, mis hermanas, en este ayuno de 21 días que yo y otras hermanas del ministerio empezamos ayer, se permite comer frutas y vegetales, legumbres, que son lentejas, garbanzos, frijoles, o en Puerto Rico le llamamos habichuelas, eh, agua, jugos naturales sin azúcar, frutos secos y semillas sin sal, aceites saludables como el de oliva en pequeñas cantidades. Hay algunas personas que comen arroz integral. Yo prefiero no comerlo. Eso es algo muy opcional. Y se excluye las comidas procesadas, los fast food, la comida de la calle, la carne, el pollo, el pescado, lácteos, huevos, panes con levadura, azúcar refinada y dulces y bebidas azucaradas o con cafeína. Ahí están las listas más principales de lo que no se come y de lo que se puede comer, para que tengan una visión de cómo es esto. Y pues nosotras les entregamos una lista de lecturas bíblicas para estas 3 semanas diarias y una lista de oraciones diarias, porque el fin no es solamente físico. Obviamente, si usted dura 3 semanas de abstenerse de comer este tipo de comida, su cuerpo va a cambiar. Va a haber una esa palabra se me hace difícil, desintoxicación del cuerpo. Y su cuerpo, su organismo físicamente va a cambiar. Así como cuando ellos se presentaron ante el rey y el rey los vio más saludables. La palabra lo dice. Yo no estoy inventándome esto, la palabra lo dice. El rey los encontró más saludable a ellos que a los demás. Y es porque habían dejado de comer ciertas comidas.
Entonces usted se va a sentir de una manera diferente, pero no solamente a nivel físico, a nivel espiritual. Va a haber un quebrantamiento, porque mis hermanas, va a haber momentos donde usted va a querer comerse algo dulce y va a tener que decirle a la carne, sométete. Vas a tener que tener mucho dominio propio. Y cuando sometemos la carne, cuando sometemos nuestros deseos carnales, el Espíritu Santo empieza a crecer dentro de nosotras. Entonces es poderosísimo, se las recomiendo que lo intenten aunque sea una vez en su vida. Esta es mi tercera vez, ya yo controlo un poquito más los deseos de comer comida fuera del ayuno, pero para mí es poderoso a nivel espiritual. Se rompen cadenas, el Señor me habla, yo tengo un tablero en mi cuarto de oración, que es donde estoy dando el estudio, donde yo voy escribiendo lo que el Señor me va hablando y mis oraciones y las voy colocando en ese tablero. Así que por lo menos una vez al año realícenlo. Y el propósito de este ayuno es no solo una dieta, sino una práctica espiritual de consagración, oración, humildad, búsqueda de dirección de Dios. Es ideal para tiempos de decisiones importantes, intersección y renovación espiritual. Mis hermanas, no solamente va a aprender a dominar la carne, sino que va a aprender a tener una rutina de oración, porque tiene que orar durante esos 21 días, tiene que leer la Biblia durante esos 21 días, tiene que apartarse del mundo, no seguir las cosas del mundo durante esos 21 días. Y créanme que cuando terminan esos 21 días, te vas a sentir transformada y vas a querer seguir viviendo tu vida sin contaminarte con el mundo. Entonces pienso que esta práctica de Daniel y sus amigos era un recurso que él utilizaba, una herramienta que él utilizaba para hacer que el Espíritu Santo creciera en él y en ellos. Gracias a todas por su atención. Traté de ser lo más breve posible, porque como les digo, el libro de Daniel tiene mucha enseñanza. Y les agradezco a todas las que se conectaron. No sé cuántas hay porque no estoy viendo el Zoom ahora mismo, pero les agradezco. Esto va a estar puesto en YouTube si Dios lo permite. Y nuestra próxima clase bíblica va a ser el martes 29, pero es creativa. A las que nunca han estado en una clase bíblica creativa, pues lo único que necesitan es su Biblia, un cuaderno, lápices de colores, si tienen revistas o tienen calcomanías, stickers, lo que ustedes quieran para decorar, porque eso es lo que hacemos cuando hacemos Biblia creativa. Es una actividad muy bonita, muy divertida, y lo más importante es que el Espíritu Santo se manifiesta a través de estas actividades también. Entonces, están invitadas. Voy a dejar de compartir para verles las caritas, a ver quiénes se conectaron por ahí. Ok. Déjenme dejar de grabar